Muy buenas, soy Zod y voy a haceros este pequeño vídeo, así en modo tutorial, de unos cuantos consejos sobre cómo mejorar vuestra conducción en curva, ¿vale? Y, bueno, cómo aprender a ir un poco más sueltos en la moto, ir cogiendo algunos hábitos para mejorar vuestra conducción en curvas. También quiero comentar que, bueno, yo no soy ningún conductor profesional, ¿de acuerdo? Solamente os explico los conocimientos que he ido adquiriendo, ya sea por práctica o por vídeos que he visto por internet, en YouTube, por consejos que me han dado varios pilotos ya experimentados, o bueno, a base de lo que decimos de la experiencia y del día a día, cómo ves tú que te vas mejor, cosillas que me sirven, ¿de acuerdo? Cosillas que yo creo que os pueden ayudar a vosotros en hacer una mejor conducción y en mejorar vuestra seguridad encima de la moto a la hora de trazar curvas y tal. ¿Ok? Como podéis ver, bueno, en esta primera captura, ¿vale? He puesto cosas que hemos de evitar, ¿vale? Y cosas que hemos de intentar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí me he dejado el D, pero bueno, ya servirá. Entonces, empecemos por lo que hemos de intentar evitar, ¿de acuerdo? Cuando salimos de curvas, ¿vale? Como primer punto, he puesto el tener miedo, ¿vale? Que, bueno, nos puede dar lugar a varias consecuencias que de por sí no tendrían que ocurrir, ¿vale? Tener miedo es algo que yo personalmente no aconsejo en la moto, ¿de acuerdo? Porque a muchos nos habrá pasado que en un principio pues vamos un poco inseguros, ¿no? Algunos días estamos un poco inseguros y ello nos lleva pues a ir más desconfiados, ¿no? Y por ejemplo, si entras en una curva con miedo, pues te puede pasar que del mismo miedo frenes en una curva, ¿vale? Pero frenes sin cuidado, es decir, digas, uy, pum, frenes y te vayas al suelo, ¿vale? Esto lo hemos de intentar evitar, ¿de acuerdo? Entonces, el miedo lo hemos de dejar a un lado, siempre hemos de tener respeto, pero miedo nunca, ¿de acuerdo? A ver, he puesto el ejemplo este de frenar en plena curva, porque es uno de las consecuencias más habituales de ir con miedo, ¿no? Si bien es cierto que tú puedes frenar antes de la curva y entrar en curva un poco apurando frenada, ¿vale? Pero siempre con cuidado, ¿vale? Apretando solo un poquito. Y bueno, si se puede evitar, yo recomiendo evitarlo también porque no hay que ir hasta ese punto, ¿vale? Entonces, bueno, el primer punto que hemos de evitar, eso, tener miedo, ¿de acuerdo? Hay que tener siempre el respeto, pero de miedo nada. Entonces, luego he puesto mirar hacia el arcén o posibles temores. ¿De acuerdo? Esto viene dado, ¿por qué? Por el miedo, ¿de acuerdo? Si vamos con miedo, muchas veces, en lugar de mirar la entrada a curva y luego ya la trazada que hemos de hacer y la salida, lo que nos centramos es en las cosas que nos dan miedo, ¿no? Por ejemplo, ves el guardarraíles, pum, entonces enfocas ya el guardarraíl y ¿qué pasa? Que te vas directo, directo, directo y allí acabas en el guardarraíl, ¿vale? Porque en la moto, donde miras, suele ser donde acabas yendo, ¿vale? Entonces, por esto hay que intentar evitar el tener miedo e intentar evitar hacia el arcén, como dice aquí, o posibles temores, ¿vale? Hemos de mirar siempre el punto de entrada a la curva y el punto de salida, ¿de acuerdo? Pasando por la trazada que hacemos. Luego, he puesto aquí ir tenso en la moto, que viene siendo otra de las consecuencias de tener miedo, ¿vale? Entonces, ir tenso en la moto no nos ayudará en nada, ya que al ir así cogidos vamos agarrotados y cualquier irregularidad del asfalto o lo que fuera no dejamos a la moto trabajar bien, ¿vale? Nos lo pasa a nosotros y bloqueamos, ¿vale? Esto hay que intentar evitarlo, ¿de acuerdo? Yo qué sé, si vamos así y vamos a entrar en una curva de izquierda, pues siempre nos echamos un poco para la izquierda. Si vamos así para la derecha, nos echamos un poquito el peso a la derecha, ¿de acuerdo? Pero siempre, pum, relajado, no hay que ir ahí agarrotado, ¿ok? Ya veréis como si pasáis de ir agarrotados a ir sueltos, notaréis una gran mejora. Luego por aquí, ir por encima de nuestras posibilidades. ¿A quién no le ha pasado, por ejemplo, yo que sé, el típico día que intentas seguir a alguien, que estás un poco picado o lo que sea, vas un poco por encima de tus posibilidades, ¿no? Y al final, pues mira, o te haces un recto o lo pasas mal directamente. No vale la pena, ¿de acuerdo? Hay que ir evolucionando poco a poco y no sé, ir subiendo un poquito tu experiencia y entonces ya irás aumentando tu ritmo si es lo que quieres, ¿de acuerdo? Pero hay que intentar forzarse, digamos, lo justo, sobre todo en carretera.
¿de acuerdo? Luego aquí, pues obvio ya, ¿no? Ir por encima de las posibilidades de nuestros neumáticos y del estado de la carretera. Evidentemente, si tenemos unos neumáticos que ya están bastante gastados o que toca cambiarlos, pues hay que forzar lo justo, ¿de acuerdo? Y el estado de la carretera lo mismo, si está mojado, pues no se nos ocurrirá tirar la moto de golpe, ¿vale? O frenar bruscamente, porque todo lo que puede hacer es que se nos vaya al suelo la moto o que tengamos un susto, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que queramos ir un poquito rápido o lo que sea, pues asegurarnos de eso, del buen estado de nuestros neumáticos, mirar también las presiones antes de salir y del estado de la carretera. Luego aquí abajo he puesto que el miedo defina nuestro margen de seguridad. Y es que muchas veces si vas con miedo, no sé, tú intentas tumbar la moto y aunque te parezca que la moto no tumba más, lo que te hace que no la tumbes es el miedo, ¿vale? El propio miedo en sí. No es que tú no la puedas tumbar bien. Si tú vas con miedo y ya trazas mal una curva, el miedo te está haciendo que ya reduzcas ese margen de seguridad porque ya has entrado mal y ya hay cosas que ya no puedes hacer como tendrías que hacer. ¿De acuerdo? Siempre hay que intentar pensar un poco en ya la curva, en la trazada, en todo, ya antes de meterte, ¿vale? No ir con miedo de ya has entrado mal, ¿vale? Siempre hay que definir tú el margen de seguridad. Y luego también, pues, intentar evitar el querer mejorar de golpe, ¿vale? Pues si tú intentas, pasas, yo que sé, a lo mejor hay una curva que entras a 50 y quieres ir mejorando un poquito. Una cosa es, yo que sé, ahora pasas a 55, ¿vale? Luego 60 y ves que vas bien, ves que no te ves en peligro ni haces nada raro. Eso sí, pero si entras una vez a 50, pues no quieras entrar el siguiente a 70 o a 80, porque lo que puede pasar es que, lo dicho, te coja miedo, hagas mal la trazada y te vayas, ¿vale? Siempre poco a poco y yo que sé, intentando practicar trazada, intentando ir más suelto, ¿vale? Luego, a ver, cosas que hemos de intentar, ¿vale? Ahora ya pasaremos al aspecto que nos hemos de esforzar un poquito en intentar habituar, ¿vale? En intentar conseguirlo. Aquí he puesto en un principio ir en una posición de conducción dinámica sin estar agarrotados ni tensos, ¿ok? Y esto, bueno, vendría de negar este punto, ¿no? Es decir, si en lugar de ir tenso, pues hemos de ir en una posición de conducción dinámica y sin estar agarrotados, ¿vale? Siempre con los brazos así un poco sueltos, ¿vale? Sin que estén así bien cogidos, ¿vale? Es decir, nosotros cogemos el manillar, pero sin agarrotarnos, ¿vale? Dejamos los brazos que estén bien, que puedan absorber algunas irregularidades del asfalto, ¿de acuerdo? O algunas vibraciones, ¿vale? Y bueno, igual en todo, ¿de acuerdo? También recomiendo, bueno, aquí que siempre pongáis lo que es el pie, ¿vale? Que pongáis lo que es el metatarso en la estribera, ¿vale? Y que no apoyéis el talón, porque si no, la parte delantera os puede rozar el asfalto y pegaros un susto, ¿vale? Siempre el metatarso encima de la estribera, ¿de acuerdo? Por aquí, ¿vale? Luego, otra cosa, estar concentrados al 100% en nuestra conducción y en las curvas que vamos haciendo y están por venir, es decir, tú siempre tienes que estar, cuando estás conduciendo y estás de curvas, dejas a un lado el miedo y ya te concentras en la carretera, ¿de acuerdo? Te concentras cuando vas a entrar en curva en adecuar la velocidad a la curva a la que vas a entrar, te abres para hacer la trazada, haces trazada, ¿vale? Y ya cuando tú te has abierto para hacer trazada, lo que tienes que ir es a mirar el punto de la salida, ¿vale? Entonces ya miras punto de salida, tiras la moto y ya sales, ¿de acuerdo? Y cuando estás saliendo, ya vas mirando a ver qué es lo que viene, ¿vale? Porque tú tendrás que que adaptar tu próxima trazada a la próxima curva. Esto lo explicaré ahora en un momentito. Luego, ¿qué más? Aquí. Adaptar nuestra conducción al estado de la carretera, tener seguridad en nosotros mismos y utilizar los conocimientos adquiridos. ¿De acuerdo? Esto viene de negar esto de aquí, el tener miedo, ¿de acuerdo? Hemos de confiar en nosotros mismos. Nosotros sabemos que hemos pasado por esa carretera y sabemos nuestras posibilidades, es decir, no hay que tener miedo, ¿vale? Tampoco hay que ir a lo loco, evidentemente, pero tú has de saber lo que puedes hacer, ¿de acuerdo? Primero nos adaptamos a la carretera, lo que hemos dicho antes. Si está seca, podremos tirar un poco más. Si está húmeda, ni hablar, ¿de acuerdo? Más vale calmarse un poco y otro día será, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos lo de la seguridad en nosotros mismos y utilizamos siempre los conocimientos adquiridos, ¿de acuerdo? No hay que dejar que el miedo nos obceque allí en lo que puede pasar, ¿de acuerdo?
solo en los obstáculos, en los miedos. Hay que siempre utilizar los conocimientos. Es decir, si tú estás entrando en curva y ves que a lo mejor te vas a salir, que ves que te da la intención de que se te va recto, ¿de acuerdo? En vez de tener miedo, no, hay que utilizar los conocimientos que has adquirido y pensar, a ver, ¿qué he de hacer? Pues he de soltar un poco el gas y la moto bajará, ¿de acuerdo? En vez de, como te diría el miedo, frenar y salirte fuera, no. Has de pensar, ¿qué he de hacer? ¡Pum! Me bajo para abajo, ¿vale? Miro por dónde he de salir y me bajo para abajo. Luego aquí, dejar un margen de seguridad. Esto en carretera es importantísimo, ¿de acuerdo? No puedes tú entrar en una curva y entrar a lo loco, ¿vale? Aunque haya gente que lo haga, yo no lo recomiendo para nada. ¿Por qué? Porque si tú vas a lo loco y te encuentras cualquier cosa, al suelo. Bueno, en esta primera diapositiva os he puesto cómo haría normalmente alguien que viene de usar coche, ¿de acuerdo? Y se pasa a la moto, cómo haría normalmente la trazada, ¿de acuerdo? Aquí, en esta imagen de aquí arriba, vemos cómo haría alguien así que acaba de empezar, pues una trazada de derecha a izquierda, ¿vale? Y es, bueno, lo típico que hace mucha gente de pasar por el centro del carril, ¿vale? Esto, a ver, si vas poco a poco, pues, a ver, no está mal, pero no es lo más adecuado, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos, por ejemplo, en la parte de abajo, y lo vemos de izquierda a derecha, ¿no? El trazado que haría. Y aquí, pues he hecho... subiendo, por ejemplo, de abajo a arriba, ¿de acuerdo? Que vemos que va, pues, prácticamente todo el rato por el centro del carril, ¿vale? Esto, a ver, yo es una forma que no recomiendo ya que no utilizas todo el ancho de tu carril, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí, ¿vale? Imaginaros que en lugar de hacer esta trazada, yo que sé, aquí ya hace como debería, que es abrirse más, ¿de acuerdo? Te abres, aguantas el entrar a curva y entras a curva por aquí, ¿de acuerdo? Entonces ya aquí te cierras, pasas ya por el interior y ya te vuelves a abrir para salir, ¿de acuerdo? Harías lo que es una curva mucho más ancha, ¿de acuerdo? Con lo que puedes pasar a una velocidad mayor teniendo menos dificultades, ¿vale? Además de que, por ejemplo, si entras aquí, ¿vale? Tú no ves la salida de curva hasta prácticamente aquí, ¿de acuerdo? De la forma que hasta que estás aquí, tú no ves si por aquí te viene algún coche, algún autobús, o si por ejemplo aquí hay una piedra, o si es que esta curva, en lugar de acabar aquí, se mete más para adentro o abre más para afuera, ¿vale? Por eso es bastante importante el abrirte bien y esperar la entrada a curva hasta que tú puedas ver más o menos por dónde sale, ¿vale? Si entras bien abierto, tú desde aquí ya podrías ver la salida de curva, ¿vale? Ya podrías ver que aquí sale esa curva, ¿vale? Entonces, como he dicho, si no vas muy deprisa, pues esta para principiantes es lo que se suele hacer, pero hay otras formas de poder aumentar tu rango de seguridad y ir cogiendo confianza. Aquí pasa lo mismo. Pasa por en medio y no ves la salida de curva hasta que estás por aquí, ¿de acuerdo? De forma que si en lugar de cerrarte tan temprano o seguir por en medio del carril, aquí te hubieras abierto un poco más, desde aquí ya verías la salida a curva, en lugar de aquí, ¿de acuerdo? Aquí nos pasa pues más de lo mismo. Subes por aquí y como sigue en medio del carril, hasta que está aquí no ve la salida de curva, prácticamente hasta que está aquí. Si te hubieras abierto más, estando aquí atrás, ya lo hubieras visto. Aquí, bueno, al ser una curva de izquierda, se supone que ya directamente desde aquí ya se ve la salida de curva, pero igualmente no aprovecha el ancho de la calzada. Bueno, ahora vamos a pasar a las trazadas inadecuadas, ¿no? La típica trazada que a lo mejor por ser imprudente, o bueno, no por ser imprudente, sino por forzarte, te metes en curva antes de lo que debería ser, ¿no? Bueno, aquí vemos unas trazadas de curva mal hechas, ¿no? Que es lo que le suele suceder a mucha gente, que a lo mejor vas forzado y, no sé, tienes como prisa para entrar en curva, ¿de acuerdo? Y lo que pasa es que al ir rápido y entrar en curva demasiado temprano, acabas abriéndote al salir, ¿de acuerdo?
Como podemos ver, mira, si miramos esta de aquí, hemos hecho de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Vas, y aquí en teoría estaría ya frenando para entrar en curva y se cierra demasiado temprano. Al cerrarte demasiado temprano, ¿qué es lo que pasa? Que la aceleración normal te acaba venciendo y te sales aquí. ¿De acuerdo? Ese sería un error común. Si esta misma trazada la hubiera iniciado aquí y aguantando más el entrar en curva, ¿de acuerdo? Seguimos aquí el de esto, irías por aquí, aquí ya vas cerrando, que es donde ves la salida de curva, vas cerrando, vas cerrando, vas cerrando, y ya te sales en tu carril y al final te abres. ¿De acuerdo? Eso tendría que ser lo que haces. Bueno, otras consecuencias además de cerrarte demasiado pronto, sería que tú no ves la salida de curva hasta prácticamente estar en ella, es decir, aquí no lo verías hasta aquí. Cuando de otra forma, si te hubieras abierto más y se hubiera aguantado más la entrada en curva, la hubieras visto desde aquí, más o menos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otros dos ejemplos. Este sería de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Vemos que aquí se cierra demasiado al principio, por lo que no verías la salida de curva hasta aquí. ¿Y aquí qué pasa? Que ya te vence la aceleración normal y o tumbas mucho la moto o te vas ya aquí. Aquí pasaría lo mismo. Si en vez de cerrarte tan al principio aguantas más el exterior, aguantas el exterior, aguantas el exterior, aquí ya sí que te cierras, te vas cerrando, aquí ya estás en el interior y aquí ya te abres. ¿De acuerdo? Siempre has de aguantar exterior y cerrarte cuando ya empiezas a ver por dónde va a salir la curva. Aquí tenemos una curva en S que nos pasa más de lo mismo. En esta se cierra ya demasiado pronto, cuando ni siquiera verías la curva de derechas, ¿no? Cuando ni siquiera verías la salida. ¿Qué pasa? Que ya te cierras y lo mismo, aquí cierras más y te metes o te vas. ¿De acuerdo? Aquí nos pasaría lo mismo ya. Si esta consiguieras ya cerrar y meterte, en la siguiente estaríamos ya entrando otra vez en el interior. Bueno, aquí, como vemos, lo que pasa es que ya también se cierra demasiado al principio y aquí o vences ya y cierras aún más, es decir, o te inclinas aún más o otra vez te pasas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace mal? Entrar demasiado pronto. Al entrar demasiado pronto, luego te pasas, ¿de acuerdo? Otra vez, como hemos visto anteriormente. Si en el caso de que al entrar demasiado pronto y pasarse no pasara y se cerrara al final intentando aguantar el exterior ¿qué pasa? Que no ha visto con suficiente antelación la próxima curva y en esta ya vuelve a entrar en el interior. ¿De acuerdo? Por eso estamos en lo de siempre, que es importante aguantar el exterior. Entonces aquí tú cuando vas a plegar viendo ya el exterior de esta curva, ¿qué pasa? Que ves ya la próxima curva. Entonces al ver la próxima curva pues ya ves que te has de cerrar y aguantar este interior, ¿de acuerdo? En vez de abrirte, aguantas este interior y ya trazas bien la segunda, ¿de acuerdo? Siempre hemos de intentar sacrificar la primera curva para tener una mejor segunda curva. Siempre hemos de intentar sacrificar la primera curva para obtener una buena segunda curva, ya que si la primera la hacemos bien, abrimos, cerramos y abrimos, y la segunda nos pasamos, lo único que podemos tener es un accidente, ¿de acuerdo? Es decir, vale mejor salir, hacerla un poco más poco a poco, cerrar y mantener aquí el interior para poder entrar bien en la segunda, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a pasar, después de ver estos fallos, a lo que sería una trazada correcta de estas curvas. Bueno, finalmente aquí sería cómo se haría la trazada correcta de estas curvas, ¿no? Aproximadamente, ¿vale? Entonces, esto sería siempre llegando a la curva, ¿de acuerdo? Entonces, poneros en situación, estamos ya llegando a la curva,
adecuamos nuestra velocidad a lo que creemos que es la velocidad de la curva, ¿de acuerdo? No siempre hace falta frenar, solo en algunas ocasiones, ¿vale? Y nos situamos en el exterior. Entonces, cuando estamos en el exterior ya intentamos aguantar el exterior hasta que veamos ya lo que es nuestra trazada, ¿de acuerdo? Nuestro paso por curva. Si puede ser que veamos ya la salida por curva, mejor, ¿de acuerdo? Siempre mirando lo más allá que podamos. Entonces, estamos ahí aguantando el exterior y ya pasamos a mirar salida de curva, ya vamos buscando nuestra salida de curva y el punto de trazada, ¿vale? Y tumbamos la moto, pero siempre aguantando un poco el exterior antes de meternos hacia adentro, ¿de acuerdo? La cosa sería aproximadamente llegar a curva, adecuamos la velocidad, ¿vale? Frenamos si hay que frenar y si no, no frenamos, aguantamos el exterior, miramos el punto de trazada y el punto de salida y a la que vemos ya el punto por donde hemos de pasar, nos metemos hacia adentro, ¿de acuerdo? Siempre buscando el punto de salida lo más lejos posible, ¿de acuerdo? Sin mirar el arcén o sin mirar cosas que hayan fuera de la carretera, ¿de acuerdo? Para que no nos vayamos hacia ellos. Aquí, como estamos viendo, hemos hecho lo que hemos dicho, ¿no? Aquí irías ya adecuando la velocidad a la curva, aquí ya aguantas exterior, y aquí ya, pum, 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 te empiezas a cerrar, te vas cerrando, entras por la mitad, ¿de acuerdo? Entras a la zona interior, y aquí ya abrimos gas, vamos abriendo gas y salimos, ¿de acuerdo? Ya buscando el exterior. De esta forma hacemos una curva mucho más ancha que si hubiéramos pasado por en medio del carril, ¿de acuerdo? Y obtenemos una visión mayor, ya que aquí vemos el punto de salida prácticamente desde aquí, ¿de acuerdo? Desde aquí ya verías este punto de salida de curva, ¿de acuerdo? Verías ya dónde acaba la curva. A lo mucho, desde aquí ya verías que tienes aquí la recta, ¿de acuerdo? Siempre es importante aguantar el exterior. Aquí estamos en lo mismo. Vamos desde la izquierda, aguantamos el exterior y ya desde aquí vamos cerrando y aquí ya verías el punto final de curva, ¿de acuerdo? Entonces aquí, pum, 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 ya te cierras y luego te abres al salir, ¿de acuerdo? Siempre es importante esto, abrirse bien y aguantar la entrada a curva. En esta, pues es la típica S que hemos visto antes. ¿Qué pasa? Que si venimos desde aquí abajo, hemos de sacrificar primera curva por la segunda. En este caso, lo que hacemos es abrirnos, ya aquí vemos la salida de curva y vemos que después viene una curva seguida de esta, entonces lo que hacemos es cerrarnos al interior y quedarnos allí. Entonces con esto conseguimos estar en el exterior de la próxima curva y poderla trazar como es debido, es decir, otra vez interior y exterior para salir ya de curva. Esto es, bueno, lo que yo creo que sería la forma correcta de trazar una curva. Bueno, lo que yo creo y lo que he visto en distintos tutoriales, lo que me ha enseñado gente y lo que he ido comprobando que es lo más factible, ¿no? Para realizar una curva con una buena trazada que nos dé confianza y que nos permita un paso por curva más rápido a la vez de pasar con más seguridad. Bueno, como he comentado, yo no soy ningún profesional ni nadie que se dedique, yo que sé, a la instrucción de gente para esto, ¿no? Entonces, yo que sé, si veis que he dicho algo que está mal o que no lo explico correctamente, pues os agradezco que me deis vuestra opinión y algún consejo de cómo mejorar este vídeo o mi conducción habitualmente. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado, que vayáis probando estos truquitos poco a poco y si os ayudan a obtener una conducción más segura o igual de segura que hasta la fecha, pero disfrutéis más, pues encantado de que os haya servido. Bueno, saludos y hasta el próximo vídeo. Cas.